abogado penalista José Ugaz, que recordamos muy bien como procurador nombrado por el propio Alberto Fujimori, lo que no le impidió dirigir sus pesquisas contra la acción corrupta del gobierno del propio presidente que lo nombró el año 2000. Fruto de su experiencia en la lucha contra la corrupción y su práctica internacional como presidente de la Asociación Civil Transparencia Internacional, hay varios libros. Caiga con caiga, es uno que yo recuerdo vivamente. El título es una verdadera divisa que debemos poner en la fachada de nuestras comisarías, de nuestros ministerios: caiga quien caiga. Y por eso queremos preguntarle, están sucediendo demasiadas cosas que bordean la corrupción y no se explican si no tomamos en cuenta que hay actores ocultos que quieren defender el statu quo y la inercia pro corrupción. Esta mañana, el señor Jaime Villanueva, alias el filósofo, ha prestado declaraciones porque ha sido citado y acudió a rendir testimonio respecto del caso Ministerio Público, ¿no? Organización criminal ahí. Pero hay otros temas que se están moviendo, ¿no? ¿Cuál es su sensación de lo que está jugándose en el Perú en estos días, quizá en torno a la salida del general Jorge Angulo? Yo creo que estamos en una etapa de franco deterioro institucional, porque algunos de los elementos que hoy día están en la agenda de la crisis son elementos que no son de ahora. El Perú, no hay que olvidar, Fernando, ha perdido en los últimos tiempos 2 fiscales de la nación acusados de estar vinculados al crimen organizado. El señor Ramos Heredia y el señor Gonzalo Chávarri. Y el caso de la fiscal Benavides y de la caída también de la fiscal Zoraida Ábalos se suma a esta situación. Entonces, no podemos sostener que esto es solamente una conspiración de estos tiempos. Yo creo que es algo que viene de atrás, donde el crimen organizado y la corrupción en particular, la corrupción política, ha venido penetrando las instituciones de la justicia y que han llegado a un punto ya de crisis mayor cuando algunos de los integrantes de estas instituciones, pensemos en fiscales específicos o jueces específicos, se desmarcan de la lógica de complacencia con la corrupción o con el crimen organizado, entonces son inmediatamente puestos en medio de todas estas confabulaciones que buscan dejarlos caer. ¿Qué puede estar ocurriendo en el Ministerio Público para que la autoridad, que se supone es autónoma, encargada de la disciplina, hoy día sea sospechosa de haber sido manipulada por una ex fiscal de la Nación o una fiscal de la Nación Fernández Gerí, suspendida, que ahora hay grupos de fiscales que piden las renuncias de otros, que hay una fiscal a la que le siembra su propia institución un topo, según hemos visto en reportajes periodísticos. Marita Barreto, sembrada por Guillermo Silva, según confesión propia. Exacto. Y si miramos en la vereda del frente, en el Poder Judicial, hasta el día de hoy tenemos al señor Inostroza prófugo como artífice de una red que integraba jueces, abogados, fiscales, operadores de justicia. Hemos visto cómo en estudios de abogados que defienden a algunos de los personajes hoy controvertidos se han decidido nombramientos y se han decidido también descabezamientos. Esto obviamente todo es materia de investigación, pero en un país como el nuestro, que ha estado marcado siempre por la sospecha, esto se convierte pues en realmente un elemento inflamante muy peligroso. Ahora, no se trata solo de la corrupción, puesto que ella tiene un vínculo intrínseco con la criminalidad organizada. En el caso del Ecuador, eso está clarísimo. Vemos los horrores que se produjeron el Martes Negro, pero lo que no vemos es que a la base hay narcotráfico. Y el narcotráfico se hace posible por la complicidad de todos estos funcionarios públicos que usted ha mencionado. Y en el caso peruano se agregan otras complejidades, ¿no? Si miramos el mapa de la criminalidad organizada, todo el tema de la minería ilegal, no estamos hablando de los informales en la minería, sino de aquella minería que tiene poder económico, que tiene efectivamente estructuras organizadas violentas. Hoy día acaba de aparecer el cadáver de un minero
a quien han torturado, le han amputado miembros y lo han matado de un balazo en la cabeza porque no quiso pagar una extorsión. El otro día hemos visto cómo se ha rescatado por parte de los sospechosos o de una población simpatizante con los sospechosos a quienes intervinieron. No sabemos todavía de qué lado está la razón, porque hay dos versiones sobre la historia. La incursión en Mina Poderosa. Todo lo que pasa en Patás, en Laberinto, en La Pampa, es decir, son situaciones altamente inflamables. Lo que está pasando en la selva, ¿cuántos dirigentes amazónicos defensores del bosque han sido asesinados? Y sin embargo tenemos un Estado inerme, un Congreso que se presta más bien a este juego, aprobando leyes que lo que hacen es favorecer estas estructuras criminales, y un Poder Ejecutivo que en el mejor de los casos se pone de costado. Sobre leyes, usted sabe, ¿cuáles son esas leyes que a usted le parece que contribuyen con estructuras criminales? Si le pregunto sobre eso es porque ya no es el gobierno ahora, sino es el Congreso, es decir, coalición entre varias bancadas. ¿Cuáles son esas leyes? Mire, todo el manipuleo que ha habido sobre el Código Procesal Penal, la intención plasmada en la reforma a la Ley de Colaboración Eficaz para hacerla absolutamente ineficiente. Hay un proyecto de ley en el Congreso que el presidente del Congreso está impulsando para tratar de adelantarla, para que se prolongue el estatus que favorece a los mineros ilegales, y se acaba de aprobar una ley sobre el bosque. Yo no soy un especialista, pero escucho a los especialistas, que va a generar, o ya está generando, o va a simplemente consolidar una situación en la que se está entregando a ciertos monopolios legales y algunos varios ilegales en desmedro de las comunidades amazónicas, de los pequeños cultivadores y sobre todo de la protección del medio ambiente, que es algo que a estas alturas debería tenernos sumamente preocupados. Si uno ve una foto satelital de la selva amazónica peruana, es de terror, ¿no es cierto? Como cientos de miles de hectáreas han venido siendo deforestadas, y ahí hay que sumarle la contaminación que genera el tráfico de drogas con todos los ácidos que se vierten en los ríos y zonas donde hay muchas comunidades, además de la actividad petrolera que termina contaminando también. Es decir, y vemos un gobierno, hemos escuchado al primer ministro diciendo que no, que ahora se va a crear una comisión para que evalúe, ¿no? Todos son comisiones, pero no se toman decisiones que ponen coto a esta situación que cada día es peor. Usted ha mencionado tres leyes. Una que es un decreto, en realidad, legislativo que modificó el Código Procesal Penal en el sentido del rol de la policía. Es el, creo, 1605. La otra, dice usted, una que limita o dificulta la colaboración eficaz. La inutiliza en la práctica. Eso es grave. Luego hay también la ley Soto, que modifica los términos de la prescripción. Díganos una palabra sobre eso, porque es un poco complicado para el que no es especialista. Lo que sabemos es que esa ley ha beneficiado ya a varios procesados, entre ellos al propio Soto. Pero, en fin, otros también. Explíquenos, por favor. Sí, pero sin embargo mencioné a Soto no tanto por esa norma, sino que ya ha sido bastante controversial, sino por la ley forestal. Y sobre todo lo que se le reprocha, la razón por la cual hay una denuncia contra él, es que no aceptó las reconsideraciones que se habían plantado. Es decir, usó su capacidad de imponer al caballazo sin tomar en cuenta que se habían planteado reconsideraciones a la ley. Ahí tiene una responsabilidad personal, porque lo demás fue voto, ¿no? Así es. Pero en el caso de la ley llamada Soto sobre términos de la prescripción, es grave porque él afirmó en segunda lectura, es cierto que no la promovió y tampoco votó la primera vez, pero la segunda sí, y sobre todo se benefició rápidamente. Corrió a pedir que se le aplique. Corrió a cobrar y niega que lo haya hecho porque sostuvo que ese proceso estaba ya cerrado desde años antes. Explíquenos por qué es grave esa ley Soto. Mire, la prescripción es una institución del derecho penal que establece un límite durante el cual se puede perseguir un hecho delictivo. Porque es un principio universal, eso no es del Perú, eso existe en todos los países occidentales donde el derecho penal comparte ciertos principios universales, que el Estado no puede perseguir permanentemente por siempre a una persona por un hecho delictivo. Hay varias razones que son complejas de explicar ahora, pero eso es universalmente aceptado. Sí, desde Roma me parece que sí. Sí.
Luego se han establecido algunas variantes a esto. Por supuesto, cada vez que un político demagogo quiere hacer campaña, dice que va a eliminar la prescripción, que los delitos deben ser imprescriptibles, ¿no? Cuando hay un delito grave que conmociona a la sociedad, pensemos en violación de menores, feminicidio, terrorismo, por supuesto, narcotráfico y corrupción. Curiosamente, los políticos corruptos son los que más utilizan este argumento. Dicen, vamos a declarar imprescriptibles estos delitos. Es decir, que el transcurso del tiempo no impida que llegue un momento en el que el Estado ya no puede perseguir a esa persona. Bueno, eso ha tenido, como digo, varias modificaciones a lo largo de la historia en el Perú, pero durante un tiempo se estableció que no debería haber periodo de suspensión de la prescripción cuando se realizan determinadas actuaciones. Y la ley Soto lo que hace es reactiva estos periodos de suspensión, en virtud del cual una persona puede decir, a mí ya no me pueden perseguir porque ese plazo no se me aplica y en mi caso efectivamente ya corrió el término y ese término me blinda de cualquier persecución penal posterior. Ahora bien, lo que narra usted crea la sensación de que hay varias batallas simultáneas en varias instituciones públicas, Congreso, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fiscalía, Policía, etc. Pero ¿cuál es la madre de todas las batallas, como se dice? Por ejemplo, ¿cuál es el papel que juega acá la polémica en torno al rol de la Junta Nacional de Justicia? Yo creo que estamos en una situación en la que el centro de la crisis o la madre de todas las batallas es una disputa por el poder que se ha cebado en una polarización política en la que el país se ha dividido en dos. No es el primer caso en la región donde esto pasa. Recuerde usted que en Argentina se hablaba de la grieta, en el Chile de Pinochet habían los pinochetistas y los antipinochetistas, lo estamos viendo ahorita cómo se ha desenvuelto favorablemente, creo yo, para Guatemala y ocurre normalmente en muchos países del mundo. Esa batalla polarizada ha llevado a que hoy día se pierda la posibilidad de llegar a mínimos de consenso, independientemente de que uno piense que se debe aplicar tal agenda política o tal otra, que ha llevado a que esto se convierta en una suerte de confrontación violenta, una especie de guerra no convencional, donde lo que se trata es de arrasar al que tiene uno al frente para imponer una determinada circunstancia. Y por eso es que las posibilidades de diálogo están cerradas y por eso es que vemos que las reacciones, o sea, esto que ha ocurrido con la Presidenta de la República, creo que es claramente en Ayacucho. En Ayacucho. Sí. Ya hace un tiempo Carmen MacEvoy escribió una nota muy impactante, no sé si usted recuerda, cuando Vizcarra era presidente, visita Arequipa y estábamos en plena crisis de la pandemia. Y Vizcarra sale en su auto y hay una mujer corriendo detrás de él, sí. Llorando y suplicando que por favor atiendan a su marido, quien murió pocas horas después. Y MacEvoy decía, ese es el símbolo de un Estado que se va, que le da la espalda a la población y no resuelve sus problemas. Y yo creo que de alguna manera esa simbología la estamos viviendo hoy día, con un Estado en descomposición, sin que tengamos en los últimos tiempos un gobierno que haya sido capaz de poder poner los elementos básicos de una agenda mínima y decir, peruanos, pongámonos de acuerdo y resolvamos esto porque esta descomposición del Estado peruano no puede soportar mucho más. Ahora, justamente una de las creaciones de los últimos años para poner orden en ese Estado, sobre todo en el Poder Judicial, fue la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué está pasando con ella? ¿Cómo interpreta usted las batallas en torno a ella que se libran ante el Tribunal Constitucional, por una parte, pero también ante el Congreso? Creo que es parte de esto que acabo de escribir como una confrontación polarizada de aspiraciones para controlar el poder. Hoy día hay un sector que antes tradicionalmente se le denominaba de derecha, que ha decidido que es su tiempo de gobernar y que no van a permitir que los izquierdistas o los caballares o los terroristas, meten más o menos todo en un mismo saco, sigan el control del poder. Para ese sector, la elección de la Junta Nacional de Justicia es una elección teñida políticamente y sería una junta que está ahí para orientar sus decisiones en favor del sector al que ellos se oponen. Y por eso la pusieron desde el primer día bajo sospecha, como la OMPE, como la RENIE, como el Jurado Nacional de Elecciones. Y vino todo esto acompañada de la grita del fraude que finalmente se cayó porque nunca lo hubo y no se pudo demostrar. Hoy la Junta además
tiene voz en la elección de algunos de estos otros funcionarios importantes en la estructura del Estado. Entonces creo que el neutralizar o atacar a una junta, que si comparamos de dónde viene esa junta, lo que hubo antes el Consejo Nacional de la Magistratura, que era un antro de corrupción. Sí, acá no hay ningún reproche por corrupción, pues a las ganas que le tienen algunos. Dicen que hay un sesgo ideológico, ¿no? Y eso nos da cuenta de alguna manera de esta lucha por el poder. Pero fueron elegidos por el Congreso bajo presidencia del doctor Blume, que yo no creo que tenga ninguna simpatía por el sector que se le reprocha a la Junta, ¿no? Absolutamente, Fernando, y uno puede discrepar con los miembros de la Junta, pero quien conoce la trayectoria de estas personas, son personas que tienen años de visibilidad pública y nadie nunca los ha acusado de haber incurrido en actos de corrupción. Hay personas que vienen de trayectoria en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la vida académica. Hay el rector, el decano de una universidad importante, etc. Jesuita, sí, el juez de Montoya. Entonces, creo que la Junta hoy día está siendo zarandeada fundamentalmente en el contexto de esa pugna, porque hay quienes quieren controlar también la designación de magistrados y el hecho de poder evitar que se produzcan sanciones, destituciones a quienes están involucrados en actos de corrupción o prácticas indebidas al interior del sistema de justicia. Ojalá, doctor Ugaz, que todo esto que nos ha descrito usted desemboque en instituciones un poco más transparentes y que despierten confianza, porque la población se da cuenta, ¿no? Yo creo que es imperioso, Fernando, pensar e invocar al diálogo. Hay algunos esfuerzos que se están haciendo desde la sociedad civil para tratar de sentar en la misma mesa a personas de distintas posiciones y ubicadas en sectores confrontados, pero creo que el diálogo es la única posibilidad para fijar una agenda de puntos mínimos, no una agenda nacional que cubra toda la problemática, que nos permita salir de esta crisis y pensar en el futuro. Una palabra sobre la situación en la policía, porque se ha removido bruscamente al comandante general, que es también otra persona con ningún cuestionamiento en términos de corrupción, una carrera aparentemente limpia, más bien destacada, porque él hizo 3 veces denuncias contra mafias dentro de la policía, lo cual hay que tener verdaderamente mucha seguridad de que uno está perfectamente limpio para osar hacer eso. ¿Cómo interpreta usted lo que está pasando en la policía y la manera como el ministro del Interior ha hecho salir al comandante general, se nos dice por la primera vez, sin agradecimiento por los servicios prestados a la nación? Creo que quienes mejor conocen esa problemática son quienes me acaban de preceder. Pero tienen límites en su libertad de palabra, mientras que usted es conocido por lo contrario, señor Ugaz. Cuando quiere, usted va hasta el fondo, caiga quien caiga. Los 2 generales de la policía, ante ciertas preguntas, sonríen, porque saben que yo sé, pero ellos no pueden ir más allá de ciertos límites. Mi impresión, aunque solamente estaba en una reunión con el excomandante general de la policía y me causó una buena impresión, es que efectivamente aquí ha habido un intento de interferencia política por parte del Poder Ejecutivo que no ha funcionado, que el general debe haber de alguna manera evitado y que ha desembocado, utilizando el pretexto de lo ocurrido el otro día, en su apartamiento del poder. Eso, sin embargo, no quita el hecho de insistir que al interior de la policía existen muchos problemas y que también es verdad que los gobiernos sucesivos que hemos tenido en los últimos tiempos han menospreciado la problemática de inseguridad que vive el país y en particular el Ministerio del Interior. No puede ser que tengamos y sigamos en esta dinámica de cambios de ministro del Interior y jefe de la policía cada ciertos meses. Esto nos pone en una situación absoluta de indefensión y frente a un espejo como el de Ecuador, que ojalá no terminemos mirándonos en el corto plazo. ¿Cuál es la prioridad para que efectivamente no suceda eso, que terminemos por vivir algo semejante como en Ecuador, es decir, control de las cárceles en manos de los grupos criminales, corrupción generalizada y sicarios diciendo qué candidato puede presentarse y quién no, porque los asesina? Bueno, es que creo que cuando yo hablaba de esos puntos mínimos de consenso, uno de ellos tiene que ser de la seguridad interior. Tiene que haber un acuerdo político que permita decir vamos a elegir a las personas más calificadas para trabajar la seguridad del país, independientemente que nos gusten o no, obviamente que tengan trayectoria, que no tengan antecedente de corrupción y que sean inamovibles por un periodo de plazo en base a un plan de seguridad nacional interna
que sea respetada por todas las fuerzas políticas. José Ugaz, abogado penalista, muchas gracias. Ojalá que así sea. Por lo pronto lo que veo es que después de la presentación del ministro del Interior en el Congreso, hay bancadas de derecha y de izquierda que lo que piden es que renuncie, porque parece que ha contestado muy mal desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico. José Ugaz,